Late con FinTips, el podcast donde aprenderás sobre finanzas personales, inversión y negocios. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El pasado 28 de noviembre de 2023, es decir, hace unos días, se nos fue uno de los grandes, una de las leyendas de las finanzas, el genio de los negocios y de la inversión, Charlie Munger, Charlie Thomas Munger, que era también, además, la mano derecha de Warren Buffett, que es uno de los inversores más conocidos del planeta Tierra. Así que me gustaría hacer que este podcast sea un breve homenaje a esta figura tan importante para todos los que hoy nos dedicamos o nos gustan las finanzas, nos gusta la inversión. Pues al final esta es una persona que ha sido muy relevante y que ha tenido un increíble o gigantesco impacto en todos nosotros, ya sea de una u otra forma. Además también era conocido por tener un humor como muy propio, muy personal, un poco irónico. Así que en el episodio de hoy voy a leeros algunas de las frases que él decía, algunas de las lecciones de Charlie Munger. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho, espero que podáis aprender un poco de la sabiduría de este increíble inversor. Y nada, y desde aquí, este podcast, un fuerte abrazo a la familia de Charlie, que obviamente no van a escuchar esto porque ellos no son hispanohablantes, pero bueno, queremos mandar de todas formas este mensaje y nada, se nos ha ido una figura importantísima. Quiero empezar hablándoos un poquito de quién era Charlie Munger. Os voy a hacer simplemente contaros un poquito sobre su historia y algunas cosas que me parecen interesantes. Al final es una leyenda en el mundo de las finanzas y se le conocía como el abominable señor no, porque tenía una tendencia a rechazar muchísimas inversiones. Esto es completamente normal, tened en cuenta que al final inversores de este calado reciben cientos o miles de propuestas de inversión cada año. Entonces, claro, el porcentaje de inversiones que rechazan ese tipo de inversores es altísimo. Falleció recientemente con 99 años, que es brutal. O sea, si lo pensamos, realmente estuvo prácticamente en activo hasta los 99 años. Son carreras profesionales que si esta persona hubiera empezado con 22, que actualmente todo el mundo termina la carrera pues con 22, 23, aunque ya os digo que a Warren le pasa igual, son personas que realmente empiezan su carrera un poquito antes, a lo mejor con 20 años, con 18 años. Son al final inversores que llevan literalmente invirtiendo 70, 80 años. Es brutal. Munger era ampliamente reconocido como la contraparte de Warren en Berkshire Hathaway, que es el fondo de inversión que compartían. Y es además una de las firmas de inversión más exitosas a nivel mundial. Tienen participaciones bastante grandes en empresas como por ejemplo Apple, Coca-Cola, Walt Disney, Gillette o Visa. Además, son empresas súper interesantes que en este podcast no estamos haciendo análisis de empresas, pero bueno, en caso de que hagamos alguna, por ejemplo, Visa me parece un caso que si tenéis interés, revisadla porque es un caso muy, muy interesante. Todo el negocio de Visa, Mastercard, a mí personalmente me parece muy interesante. La colaboración entre Munger y Buffett se solidificó en 1979, ¿vale? Y llevó a la creación de un coloso financiero fundamentado en el principio del value investing, que es un tipo de inversión que ahora mismo es muy conocido, es muy famoso. De hecho, muchísima gente está haciendo divulgación de este tipo de inversión en redes sociales, pero pensad que en aquella época todo esto era el comienzo de todo esto. Al final, ellos fueron realmente pioneros en esta forma de invertir, ¿no? Y claro, y realmente eso hace que sea mucho más complicado. No es lo mismo empezar a invertir haciendo value cuando tienes un montón de libros y sabes más o menos qué es lo que hay que hacer, a que nos pongamos tú y yo y digamos, vamos a hacer value. ¿Y qué significa hacer value? Pues a eso tuvieron que enfrentarse a ellos. Y al final, para que nos entendamos, value investing no es más que la estrategia de invertir en compañías que tú puedas entender, que tengan flujos de caja estables, balances robustos y en definitiva, estamos buscando el valor a largo plazo. Aunque bueno, se puede profundizar mucho más sobre este concepto, que seguramente si alguno de vosotros os gusta el value investing estaréis ahora mismo lanzándome cosas, pero por no quedarnos aquí, ¿no? La vida de Munger no fue sencilla. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y a los 29 años se divorció, perdiendo una gran parte de su patrimonio en el proceso. A los 31 años enfrentó una trágica muerte de su hijo de 8 años a causa de la leucemia. Conocido por su insaciable curiosidad y amor a la lectura, Munger perdió la visión de un ojo en 1980 y se estaba quedando ciego del otro ojo en sus últimos años.
Aprendió braille para poder continuar alimentando su pasión por el conocimiento, para poder continuar leyendo. Y algunas de las frases más conocidas o de las citas más conocidas de este empresario serían las siguientes. Por ejemplo, la competencia es un concepto relativo. Lo que yo necesitaba para salir adelante era competir contra idiotas, y por suerte hay una enorme oferta. Otra frase: Warren, si la gente no se equivocara tan a menudo, nosotros no seríamos tan ricos. La primera regla para ser feliz es rebajar sus expectativas. Así es como me casé. Mi esposa rebajó sus expectativas. Como veis, tenía un humor bastante irónico. Nadie quiere ser como ese directivo de cine de California que tuvo un gran funeral porque todo el mundo quería asegurarse de que estaba muerto. Soy optimista sobre la vida. Puedo ser optimista, puesto que casi estoy muerto. Claro que el resto de vosotros podrá aguantar un poco de inflación. Todo el mundo quiere contención fiscal, pero todavía no. Son como ese tipo que decía lo mismo sobre el sexo. Quería dejarlo, pero todavía no. Y ya dejando al margen sus frases irónicas, que me hacía gracia meter un poquito, porque al final esto también para mí refleja un poco su personalidad, su forma de ser, y no solamente quedarse con su forma de invertir, sino también con quién era él como persona. Y algunas reflexiones que hizo Charlie Munger durante su vida, que me parecen también muy interesantes, y sobre todo yo destacaría que, al igual que Warren, comparten en que ambos no se centran en ser los más inteligentes, sino en ser consistentemente no estúpidos, es decir, en consistentemente evitar cometer errores. Por ejemplo, esto lo vemos en una frase que dijeron que es notable cuánta ventaja a largo plazo ha obtenido gente como nosotros al tratar de ser consistentemente no estúpidos, en lugar de tratar de ser muy inteligentes. Me parece un concepto muy interesante porque al final de lo que nos está hablando es de ese elemento que tenemos en las finanzas en las que es mucho más fácil no perder que ganar, pero sin embargo, de forma consistente parece que nos enfocamos todos en tomar más riesgo del que deberíamos tomar, estamos todos sin ser conscientes de cuál es nuestro perfil de inversor, y al final, por esa búsqueda del pelotazo, ¿no?, y de hacernos ricos rápido, pues termina sucediendo que la gente que va poquito a poquito con paciencia termina llegando más lejos que la gente que va de pelotazo en pelotazo y termina no consiguiendo nunca dar ese pelotazo. Y termina guiándose por esa paradoja de que el que ha sobrevivido de 1 millón de personas que lo han intentado y han muerto, pues es muy visible, ¿no? Podríamos ver pues figuras tipo pues Yados, ese tipo de figuras, que no estamos viendo los cadáveres que hay detrás, que han intentado lo mismo que él y que no lo han conseguido. Entonces resulta que la probabilidad de acierto intentando dar el pelotazo es bajísima, o incluso podríamos ver que lo más probable es que no te salga bien. Y este es un concepto que tanto Warren como Charlie Munger tenían muy claro. Munger, además, creía firmemente en la mejora continua y en el aprendizaje a lo largo de la vida. Es decir, ese nunca te canses de aprender. El conocimiento es la herramienta más poderosa en la inversión y en la vida. Otro aprendizaje o consejo sería entender la psicología humana. Según Munger, comprender cómo funciona la mente de las personas es clave para poder evitar errores tanto en la inversión como cuando tomamos decisiones en nuestra vida. Al final esto significa entendernos a nosotros mismos, conocer cuáles son aquellos fallos lógicos que cometemos habitualmente y conocer las tendencias y sesgos que pueden salvarnos de cometer errores muy costosos. Otra lección que nos da Munger es: la paciencia es una virtud. Él insistía en que la paciencia es esencial en la inversión. No se trata de hacer movimientos constantes, sino de esperar la oportunidad correcta y actuar decisivamente cuando se presenta. También, que ya lo hemos hablado, hacía muchísimo hincapié en evitar la estupidez más que buscar la brillantez. Él a menudo mencionaba que es más importante evitar hacer decisiones tontas que tratar de ser brillante. A veces los mejores movimientos son aquellos que no hacemos, porque al final estamos evitando incurrir en costes que luego nos va a costar recuperarnos de ellos. Otra lección sería el poder del incentivo. Entender y utilizar correctamente los incentivos puede ser una herramienta poderosa para lograr objetivos, tanto personales como profesionales. Invertir en lo que conoces. Munger enfatizaba la importancia de invertir en áreas que se entienden bien, que tú comprendes.
y alejarnos de las modas y centrarnos en industrias y negocios que comprendemos profundamente. Y aquí él tenía, hablando de algo que es como muy moda últimamente o durante los últimos años, que son las criptomonedas, él tenía una frase que me hace mucha gracia, que es, las criptomonedas me gustan mucho menos que a vosotros, o sea, refiriéndose a Warren Buffett. Y pienso en los inversores profesionales que invierten en criptomonedas. Es asqueroso. Es como si alguien invierte en cagallons y tú piensas, no puedo quedarme al margen. Aunque yo personalmente sí que creo que las criptomonedas tienen cierto valor, me hace mucha gracia esta frase, la verdad, porque al final creo que a nivel general, pues en realidad sí que es un buen consejo. Y claro, y obviamente comparando su trayectoria con la mía, pues está claro que si hay que fiarse de alguien, fiaos de él, no os fiéis de mí. Luego, invertir en lo que conoces, vale, esta ya lo hemos visto. La importancia de la ética. La integridad y la ética son fundamentales en los negocios y en la vida. Munger creía que el éxito sin integridad no es verdadero éxito, y yo estoy completamente de acuerdo. Hay que poner por delante nuestra ética y nuestros valores de los resultados empresariales. Es cierto que al final la ley de hierro, que también se da en los negocios, no solamente se da en la política, va a hacer que va a lastrar de alguna forma nuestro desarrollo si nosotros nos ponemos nuestras propias barreras a través de los valores, pero también es cierto que nosotros a nivel personal, o yo personalmente he encontrado que tener unos valores y una ética férreas y fuerte me ayudan a ser más feliz, a entender cuál es mi papel en el mundo y, en definitiva, pues a vivir la vida de forma más plena. Entonces, yo os recomiendo a todos vosotros que si tenéis la suerte de tener esta llamada a la ética y los valores, pues que lo sigáis, porque aunque a corto plazo puede parecer un sacrificio, a medio y largo plazo yo creo que rinde muchísimo beneficio. Pensar a largo plazo. En la inversión y en la vida, Munger aconsejaba pensar a largo plazo. Las decisiones tomadas hoy deben ser beneficiosas no solo en el presente, sino también en el futuro. Reconocer los límites. Munger enseñaba la importancia de reconocer nuestras limitaciones y trabajar dentro de ellas. Conocer nuestras propias limitaciones es tan importante como conocer nuestras fortalezas. Y por último, mantener las cosas simples en un mundo cada vez más complejo. Munger abogaba por mantener las cosas sencillas, tanto en inversión como en la vida. A menudo las soluciones más sencillas son las más efectivas. Bueno, qué decir, ¿no? Al final, Charlie Munger no solo ha dejado una marca indeleble en el mundo de las finanzas, sino también en las vidas de muchísimas personas, sobre todo aquellos que buscan sabiduría y están haciendo su propio viaje hacia el éxito y realización personal, porque al final no deja de ser una persona muy, muy sabia que nos ha acompañado mucho tiempo y que tenemos la suerte además de que tenemos muchísimo contenido de esta persona grabado con el que podemos revivirlo y volver a pues consumir de alguna forma su contenido, su sabiduría y poder empaparnos de su personalidad, que yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos ahora en este mundo de las redes sociales, y es que no hace falta que vivamos alrededor de él para poder tener acceso a esa ventanita con la que podamos por lo menos pues verle en conferencias, ver cómo hablaba y ver cómo pensaba. Tenemos mucha suerte, sinceramente, de haber contado con un inversor como él entre nosotros y de poder aprender de sus aprendizajes y poder escucharle. Si tuviera que resumir lo que yo entiendo que es su legado o lo que yo he percibido de legado hacia mí, de él, que no me conoce obviamente, pero lo que a mí me ha llegado, me gusta mucho porque al final lo que para mí es esta persona es inspiración para nosotros, que somos las siguientes generaciones, para vivir con inteligencia, con integridad y con curiosidad. Y me parece que son tres valores súper importantes. La curiosidad, porque no tenemos que dejar nunca de aprender, de leer, como hizo él, ¿no? Que incluso quedándose ciego aprendió braille, para no parar nunca de aprender y de disfrutar del conocimiento que nos rodea y que al final pues nos puede aportar muchísimo. La integridad, de seguir nuestra ética y nuestros valores y de no dejarnos corromper por esos elementos perversos que nos rodean, ¿no? Y la inteligencia, que yo creo que es una inteligencia que no se demuestra a través de la brillantez, que también, en su caso, pero es una inteligencia que se demuestra a través de la paciencia, a través de entender cuál es tu lugar, a través de no ir buscando dar un golpe rápido de fortuna y hacerte millonario, sino pues es una inteligencia más de entender cuál es tu papel, dónde estás, cuáles son tus objetivos y trazar un camino para llegar hasta ellos basado en lo que tú puedes hacer,
basado en tu contexto personal y no basado en la suerte ni en esas otras cosas que no podemos controlar y que al final es imposible averiguar si vamos a llegar hasta ese destino porque no depende de nosotros. Sinceramente y personalmente, este es un capítulo un poco distinto del podcast. Espero que os haya gustado. Es un capítulo que quería hacer y he tardado un par de días en hacerlo porque quería pensar un poquito cómo íbamos a distribuir todo el contenido. Espero que lo disfrutéis, que os animéis a investigar un poquito más sobre esta figura. Sé que soy consciente de que hemos retrasado algunos capítulos que queríamos hacer, en los que vais a participar vosotros, pero he considerado que era importante añadir por en medio un capítulo haciendo un poquito de homenaje a esta figura tan importante del mundo de la inversión, y a mí me apetecía que esto quedara registrado en el podcast porque yo personalmente considero que estas figuras son muy importantes, sobre todo por la inspiración que han generado en otras personas y por su influencia en la educación financiera y en el mundo, ¿no?, en el que vivimos. Entonces, desde aquí, un agradecimiento a Charlie Munger por su legado y por haber compartido tanto con nosotros de forma tan generosa en internet, en todos lados, que tenemos muchísimo acceso a toda su sabiduría y su conocimiento. Un saludo a todos vosotros y gracias por acompañarme en este episodio tan distinto. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!